¿Se me escucha, chicos? ¿Estamos bien con el audio? ¿Se escucha? ¿Me responden, por favor, muchachos? Sí. Gracias, chicos. A ver, vamos a ver acá lo siguiente, ¿sí? Cuando se habla del término utilidad, utilidad viene a entenderse como la capacidad
de satisfacer necesidad, ¿no? Entonces, algo es útil en la medida que me puede satisfacer, ¿no? Es decir, algo me es útil en la medida que satisface mi necesidad. Por ejemplo, si la persona siente frío, obviamente hay una necesidad por abrigo. Entonces diremos pues que su chompa le es útil. Esa chompa le es útil porque esa chompa tiene la cualidad de satisfacer su necesidad, que en este caso es por abrigarse, ya que él siente frío. Si él tuviera sed, obviamente el tener sed es una necesidad por beber. Un vaso de chicha le sería útil, lo cual significa que ese vaso de chicha tiene la cualidad de satisfacer su necesidad. Es simple, ¿verdad? Ajá, es más, mira, ve. Una vez conocido el término utilidad, nosotros tenemos que entender que lo que compramos siempre tiene que ser en base a la utilidad. O sea, compramos aquello que es útil. Yo no puedo comprar en base a mi vanidad. Yo no puedo comprar en base a mis emociones. Tengo que realizar la compra en base a si este objeto es o no es útil. Por ejemplo, para comer tenemos que comprarnos cubiertos. Que nos compremos unos buenos cubiertos es correcto. Pero de ahí a comprarnos unos cubiertos, por ejemplo, de oro con diamantes, pues ya es por las puras, ¿verdad? Si nos compramos un cubierto de oro con diamantes, ya no estaríamos comprando en base a su utilidad, sino en base a una vanidad, ¿no? Queremos ostentar. Y las compras no se hacen en base a eso. Las compras deben hacerse en base a que si el objeto es o no es útil. ¿Está bien? El otro concepto que hay que trabajar es el concepto de utilidad marginal. El término marginal significa adicional. Entonces, si acá tengo la utilidad marginal, estoy teniendo la utilidad adicional. Esa utilidad adicional no es otra cosa que la variación de la utilidad total, ¿no? La variación de la utilidad total al incrementar el bien consumido en una unidad. Ya. O también podríamos decir que son utilidades individuales, ¿no es cierto? Podríamos decirlo. Podríamos asociar que la utilidad marginal son utilidades individuales. Vamos a visualizarlo mejor en una pequeña tablita. Vamos a poner acá que nos comemos un pancito con lo que nosotros queramos, ¿no? Y digamos que ese pancito nos genera una utilidad tanto como 10. Si nos comemos un segundo pancito, los dos panes juntos nos van a generar una utilidad de 18. 3 panes, 24. 4 panes, 28. Y 5 panes, 30. En la medida que nosotros consumimos más, la utilidad total está aumentando, ¿verdad? O sea que la utilidad total es creciente. Cuando algo aumenta, se dice que está creciendo. Si ahora observamos la utilidad marginal, la utilidad marginal es la variación de la utilidad total, 8, ¿verdad? Al incrementar el bien consumido en una unidad. Es decir, la utilidad de ese segundo bien y solo del segundo bien, ¿cuánto es? Es 8. Y eso viene a ser su utilidad marginal. La variación de la utilidad total
al incrementar el bien consumido en una unidad. Es decir, el tercer bien te genera una utilidad de 6 y eso es utilidad marginal, ¿no? Te dije que también podrías asociarlo como utilidades individuales. Variación de la utilidad total, 4, al incrementar el bien consumido en una unidad. Variación de la utilidad total al incrementar el bien consumido en una unidad. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estoy observando que las utilidades marginales, ¿cómo son? Las utilidades marginales, estas utilidades marginales son decrecientes, o sea que van hacia abajo. En cambio, las utilidades totales, estas utilidades totales, ¿cómo son? Crecientes. ¿Está bien? Crecientes. Esa pequeña tabla nos ayuda también a recordar una ley, la llamada ley de Gosen. ¿Te acuerdas qué te dice la ley de Gosen? La ley de Gosen te dice: el deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. El deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. Esa es la llamada ley de Gosen. Esta ley de Gosen se puede representar a través de esta llamada utilidad marginal decreciente. La utilidad marginal decreciente es la ley de Gosen. ¿Está bien? Representemos gráficamente a la utilidad total y a la utilidad marginal. Cuando quiero hacer una gráfica, lo que yo voy a graficar siempre lo debo poner en el eje de la ordenada. Ahí está. Acá pongo la utilidad total y acá pongo el pan. Lo cual significa que lo que voy a graficar aquí es la gráfica de la utilidad marginal, perdón, de la utilidad total. En cambio, en la parte inferior voy a poner a la utilidad marginal, lo cual significa que acá voy a graficar ¿a quién? A la utilidad marginal. Muy bien, grafico. La utilidad total es creciente, pero recuerda que crece cada vez en unidades más pequeñas, o sea, se va debilitando. Ahí está. Ese es un incremento, pero cada vez en unidades más pequeñas. Va a llegar a un punto más alto y de ahí obviamente la utilidad total va a comenzar a bajar. ¿Está bien? En el caso de la utilidad marginal es decreciente, o sea, tiene que ir hacia abajo. Ahí está. Va hacia abajo. Veamos una pregunta relacionada a esto. Veamos la pregunta número 9. A ver, en esa pregunta número 9 dice: la ley de saturabilidad de las necesidades plantea lo siguiente. Subrayamos la ley de saturabilidad de las necesidades. Esta ley de saturabilidad de las necesidades no es otra cosa que la ley de Gosen. ¿Ya? La ley de saturabilidad de las necesidades es la llamada ley de Gosen.
Dice, una necesidad disminuye en intensidad a medida que se satisface con unidades adicionales de un bien específico, hasta llegar a un punto en que existe saciedad, ¿no? Lo anterior puede ser representado ubicado en el eje de la abscisa X a la unidad del bien analizado y en el eje de las ordenadas Sx la satisfacción que se obtiene por utilizar una unidad adicional del bien X. A ver, voy a transcribir el significado de Sx. A ver, vamos a poner acá Sx. Dice acá, satisfacción que se obtiene al utilizar una unidad adicional del bien X. Es muy importante el significado de Sx. ¿Sí? A ver. Aquí ustedes leen que dice Sx es una satisfacción, ¿verdad? La satisfacción no es otra cosa que la utilidad, ¿cierto? La satisfacción no es otra cosa que la utilidad, dice. O sea, es la utilidad que se obtiene al utilizar una unidad adicional del bien X. ¿Te acuerdas cómo se llamaban las utilidades individuales? ¿Te acuerdas que si incrementábamos un bien consumido, eso iba a generar un determinado nivel de satisfacción? ¿Sí? Dime, ¿es o no es utilidad marginal? Sí, ¿verdad? Claro. O sea, esto que usted está viendo acá, Sx, no es otra cosa que la utilidad marginal. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, usted ve en el material 4 gráficas, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Dígame. Y en las 4 gráficas que usted ve, ¿qué aparece en el eje de la ordenada? Sx, ¿verdad? Pero Sx, ¿qué cosa es? La utilidad marginal, ¿sí o no? ¿Verdad? Sx es la utilidad marginal. En la primera gráfica, en la gráfica 1, le ponen una gráfica de esta manera. Pregunta, ¿esta gráfica le corresponde a la utilidad marginal? Comparo y veo que no, no es utilidad marginal. La segunda gráfica es esta. Pregunta, ¿esa gráfica que aparece ahí le pertenece a la utilidad marginal? No. Esa gráfica que aparece ahí, ¿a quién le corresponde? A la utilidad total. Pregunta, ¿te está pidiendo la gráfica de la utilidad total? No, porque acá te dice utilidad marginal, te está pidiendo esta. Por lo tanto, esta de acá también está descartada. La tercera gráfica te dice que es de esta manera. Pregunta, ¿es igual a la utilidad marginal? No, descartada. Y la cuarta gráfica es de esta manera. Pregunta, ¿tiene parecido a esta de acá? Sí, ¿verdad? Entonces
solamente sería esa gráfica. Por lo tanto, la respuesta sería Colombia. ¿Verdad? Colombia sería la respuesta. Interesante pregunta, ¿verdad, muchachos? Muy bonita pregunta. A ver, tómenle su fotazo, por favor, muchachos. Chévere.
Tenemos aquí a los bienes no transables. Se le llama bien no transable al bien y o servicio, o sea, no es exclusivo de los bienes. También podríamos estar hablando de los servicios, ¿verdad? O sea, los bienes no transables engloba a bienes y servicios, mucho cuidado ahí, que no se pueden exportar e importar. ¿Te das cuenta? O sea, que no se pueden comercializar con el resto del mundo. Por ejemplo, si ponemos que este cuadradito representa al país, a un país cualquiera. Si el bien solo se puede comercializar dentro de ese país, pero no puede salir, entonces estaría considerado como un bien no transable. Nos preguntamos, ¿por qué no puede transarse? ¿Por qué no puede salir del país? Una posible razón puede ser por sus características físicas, que hace inviable que el producto pueda salir. Por ejemplo, un edificio. Un edificio obviamente no podemos exportarlo. Un edificio solamente lo podemos negociar dentro de nuestro país. Entonces eso haría que se convierta en no transable. También puede ser que se convierta en no transable por razones sanitarias. A inicio del presente siglo, estamos hablando año 2001, 2002 por ahí, España dijo que la harina de pescado provenientes del Perú y de Chile es el causante de la enfermedad de las vacas locas. Al ser causante de la enfermedad de las vacas locas, automáticamente los españoles no permitían la entrada de la harina de pescado de Perú y de Chile. Por lo tanto, se convirtió en no transable. Hoy en día le va a pasar lo mismo a la carne porcina española, porque ya se dio la alerta de esa epidemia de la gripe porcina africana, que tiene un 100% de letalidad. Entonces, la carne de cerdo en España se va a convertir en no transable. Nadie le va a comprar carne de cerdo. Hasta el momento esa gripe porcina africana no se contagia a humanos, solamente se contagia entre los animales, entre los cerdos. ¿Está bien? Ojalá que no se expanda, ¿no? Que no se vaya al humano, ¿no? Porque eso sería grave, ¿no? Bien. Otra razón por la cual podría ser no transable es que el precio FOB supere al precio SIC. ¿Qué son esos precios, no? El precio FOB es el precio de puerto de partida, es decir, de dónde sale el producto. Y el precio SIC va a ser el precio de puerto de llegada. Por lo tanto, acá usted encuentra algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que en el puerto de partida cueste más que en el puerto de llegada, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? Imagínese que salen productos del Perú con dirección a China. Entonces, en Perú, digamos que cuesta $10. Ese sería el precio FOB. Y en China, digamos que cuesta $8. Ese sería el precio SIC. ¿Te convendría llevarlo hacia China para venderlo a $8? Y en nuestro puerto está
10. No conviene, ¿verdad? Perderíamos dinero. Entonces eso lo haría no transable. Una cuarta razón por la cual el producto es no transable sería el costo de transporte. Un costo de transporte muy alto, muy elevado, ¿no? Pongamos el siguiente caso. A ver. Pongamos acá a Perú, Colombia. Pongamos que en Perú el corte de cabello esté $2 y en Colombia el corte de cabello está $10. ¿Dónde sería más barato cortarse el cabello? En Perú, ¿verdad? Pero el detalle estaría, ¿usted cree que el colombiano venga al Perú para cortarse exclusivamente su cabello? O sea, el colombiano dice, oiga, en Perú cuesta solo $2, así que me conviene ir a Perú. Y chape su avión y venga al Perú pagando un pasaje de ida y vuelta de $500. ¿Tú crees que le convenga? Ya no, ¿verdad? Porque con este pasaje ya se le infla el costo, ya no le conviene. Y entonces eso hace que este corte de cabello se convierta en un bien no transable. ¿Te das cuenta? Profe, pero ¿por qué dice bien no transable si el corte de cabello es un servicio? Recuerda que te mencioné que los bienes no transables pueden ser bienes, pero también pueden ser servicios. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en esa pregunta número 1? La respuesta sería casita. Así es. Muy bien, Fabián.
John Maynard Keynes habla sobre la demanda de dinero, ¿no? Al decir demanda de dinero significa yo requiero dinero, ¿no? Eso significa demandar dinero, quiero liquidez, quiero dinero, ¿no? Pero esa demanda de dinero puede hacerse por tres motivos. En el caso de los dos primeros motivos, motivo transacción y motivo especulación, pueden actuar de manera sustituta, ¿no? O sea, se pueden reemplazar. ¿Por qué razón? El motivo de transacción involucra que yo requiero dinero, ¿para qué? Para hacer mis compras cotidianas, ¿no? Necesito comprar alimentos, comprar combustible para el carro, comprar ropa, ¿no? Para hacer mis compras de los diferentes productos que requiero. En el caso del motivo de especulación, es para comprar bonos. Cuando uno compra bonos, lo que está haciendo es prestar dinero. Si compro bonos, yo estoy prestando dinero. Y si estoy prestando dinero, ¿qué cosa voy a cobrar? Voy a cobrar intereses. O sea, voy a ganar, ¿verdad? Mi patrimonio va a crecer. Si estos bonos ofrecen pagar una mayor tasa de interés, ¿yo qué voy a preferir? Tener más bonos, ¿verdad? Y si yo prefiero tener más bonos, ¿qué va a pasar con mi demanda de dinero por motivo de transacción? Se va a reducir. Yo me voy a ajustar, voy a comprar menos cosas para poder tener más bonos, ya que eso me va a pagar un mayor o una mayor tasa de interés y obviamente eso me va a convenir en el futuro, ¿no? Va a crecer lo que tengo. Pero, ¿qué es demandar dinero por motivo precaución? Demandar dinero por motivo precaución implica que yo requiero dinero para poder enfrentar situaciones imprevistas, ¿verdad? Eso me permite enfrentar situaciones imprevistas. Entonces, por ejemplo, pongamos a esta persona. Motivo de precaución. Significa que esto, él lo tiene, digamos, ahorrado. Es su ahorro que está disponible, ¿no? Es como decir, rompa la luna en caso de emergencia. Entonces, esta persona tiene un colchón, ¿cierto? Y ese colchón le permite enfrentar situaciones imprevistas. Puede ser que esto él lo tenga en su casa, ¿no? Puede ser también que lo tenga en el banco. También puede ser posible. Pero él lo tiene disponible para enfrentar una situación imprevista. A eso significa demandar dinero por motivo precaución. ¿Está bien? Entonces, demandar dinero por motivo de precaución es tener dinero disponible para enfrentar emergencias, cualquier tipo de colchón. En el caso de la pregunta, me dice, Baltasar salió a caminar por el centro de Lima con la única intención de caminar.
Entró en un lugar de venta de publicación de segunda mano. Empezó a hurgar entre los ejemplares disponibles y de casualidad encontró un libro de economía que deseaba tener a un precio bastante bajo. Recordó que siempre guardaba en su bolsillo una cantidad de dinero para gastar en caso que algo fortuito sucediera, por lo cual pudo comprar dicho libro. Por lo narrado, se puede afirmar que Baltasar. ¿Qué marcarían ahí ustedes? Técnicamente, eso encajaría con demandar dinero por motivo precaución, ¿verdad? Técnicamente encajaría con eso, ¿cierto? Técnicamente. ¿No? Muy tentadora, ¿no? Demandó dinero por motivo precaución. Pero veo una clave D que me dice llevó dinero por motivo precaución. Caramba, ¿qué tal problema en esa pregunta, no? Y entonces comenzamos a rompernos la cabeza, porque tanto la B como la D dice motivo precaución. O sea que nosotros estamos claros que sí es cierto, es motivo precaución la respuesta, ¿verdad? Pero el problema que tenemos ahora es si respondemos demandó dinero por motivo precaución o llevó dinero por motivo precaución. Ese es el problema. Y entonces revisemos la teoría. Cuando dice demandar dinero por motivo de precaución, significa tener dinero guardado para enfrentar cualquier tipo de imprevistos. Y en este caso, él ha guardado dinero en su casaca. No, porque te dije, ese ahorro debe estar disponible, o sea, debe ser tu colchón. Tú lo puedes tener guardado en cualquier sitio. Puede estar guardado en el banco, puede estar guardado en tu propia casa, puede estar guardado en un zapato, ¿no es cierto? Y entonces la teoría te dice eso, ¿no? Entonces la respuesta sería demandó dinero por motivo de precaución. La teoría no nos dice llevó, ¿no? La teoría dice demandó. Entonces hagámosle caso a la teoría, ¿no? La teoría dice demandó, entonces marcamos demandó. Bien. Sigamos con la pregunta número 3. Ya, la 3 es directa. La 3 es directa. La 3 te dice, en el siguiente cuadro se expone la información trimestral del año 2019, ¿no? Y nos pide a qué cosa corresponde, ¿no? Claro, la clave es la A, pues, ¿no? La balanza en cuenta corriente, ¿verdad? En el caso de la balanza de pagos, la cuenta corriente va a registrar la sumatoria de esas 4 balanzas, ¿no? Va a registrar la sumatoria de la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de renta de factores y la balanza de transferencia, ¿sí? Entonces sí es cierto, la clave es la A. Pregunta número 4.
A ver. Pongamos acá la 4. A ver, dice, en un estudio de emprendimiento en el Perú mostró que la probabilidad de que una persona cree una empresa o negocio guarda una relación directa con la edad y los años de experiencia laboral. A ver, relación directa, ¿con quién? Con la edad y con los años de experiencia laboral. Y dice, hay una relación inversa con el nivel de ingreso y con el tamaño del hogar. Tamaño del hogar. Dice, en el marco del citado estudio y teniendo en cuenta la información del siguiente cuadro, identifique a la persona que presenta una mayor probabilidad de emprender un negocio. A ver, si es relación directa con la edad, debo buscar al que tenga mayor edad. ¿Quién tiene mayor edad? Raúl. Si es con los años de experiencia, debo buscar al que tenga más años de experiencia. Y Raúl tiene más, pues tiene 28 años. Si es relación inversa con el ingreso, debo buscar al que tenga menor ingreso. El que tiene menor ingreso gana 2.000 soles y ese es Raúl. Si es con el tamaño del hogar, debo buscar el que tenga menos miembros de la familia. Y ese es Raúl, que tiene solo 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Raúl, pues, ¿no? Raúl. 4, Raúl. En la pregunta número 5, dice, según fuentes del Ministerio de Agricultura y Riego, el siguiente cuadro expone el rendimiento de 3 productos agrícolas en los principales departamentos peruanos que lo producen. Cuando se habla de rendimiento, se habla de productividad, ¿no? El rendimiento es la productividad, el rendimiento es la eficiencia. Dice, según la información expuesta en la tabla, si un empresario dispusiera de recursos para financiar la inversión en la producción de solo 2 productos y quisiera ser eficiente en la asignación de los mismos, ¿qué alternativa eligiera? Como me dice, quisiera ser eficiente, entonces significa que quisiera ser productivo. A ver, si hablamos de maíz, ¿quién es el más productivo haciendo maíz? Ancash. Si hablamos de la papa, ¿quién es el más productivo haciendo papa? Arequipa. Porque puede producir más, pues. Si hablamos de camote, ¿quién es el más productivo haciendo camote? Ica. Muy bien, vamos con las claves. La clave A dice maíz en Ancash, correcto. Y papa en Ica, no, en Ica es camote. La A se elimina. B, papa en Arequipa. Papa en Arequipa, correcto. Maíz en Ica, no, en Ica es camote. La C, camote en Ica, correcto. Papa en Arequipa, correcto. Entonces la respuesta sería la alternativa casita. ¿Está bien? Muy bien, ¿eh? Acá veo las claves, correctísimo, muchachos. A ver, tómenle su fotazo, por favor.
Chévere. ¿No tienes una motita seca? Porque están mojadas las dos. La moto está... Uy, ya que más ciego. Abajo estaba, dije, ¿dónde está? Dice, en el año 2020 el futbolista italiano Gianluca Lapadula Vargas obtuvo su DNI peruano, lo cual le permite ser convocado a la Selección Nacional de Fútbol de Perú. En aquel momento él tenía contrato como delantero con el club Benevento Calcio de la Serie A de Italia, es decir, su centro de interés económico se encontraba en un territorio diferente al peruano. Considerándolo mencionado, cada vez que Lapadula vaya al Perú y dentro de ese territorio se le otorgue un pago monetario por sus servicios a la selección local, este último se registrará en la balanza de pagos del Perú en... Bien. A ver. Para que una transacción sea registrada en la llamada balanza de pagos, debe cumplir con la condición de que debe ser realizado entre un residente peruano y un no residente peruano. Si se cumple esa condición, automáticamente
se registra en una de las cuentas de la balanza de pagos? Ponemos acá al Perú y en este otro extremo ponemos a Italia. Vamos a poner que la Padula está aquí. La Padula, pues es peruano la Padula, pero la Padula ¿dónde vive? En Italia. Por lo tanto, la Padula es residente italiano. Visto desde el ángulo de nosotros, la Padula sería un no residente peruano. ¿Por qué es un no residente peruano? Porque la Padula reside en Italia. El equipo donde él juega en Italia, el Benevento. El Benevento obviamente reside en Italia. Por lo tanto, para nosotros es no residente peruano. Cuando el Benevento le paga su salario a la Padula, eso definitivamente no es balanza de pagos, porque la transacción es entre dos no residentes. Pero, profesor, a la Padula lo convocan en Perú. Entonces la Padula viene al Perú, ¿no?, para jugar por la selección peruana. Entonces la Padula ya no está en Italia, sino está en Perú. Cuando la Padula, que es un peruano ya porque se ha nacionalizado, está en Perú, ¿se convertiría en residente peruano? No. Para ser considerado residente peruano, tendría que estar viviendo en el Perú más de un año. Y él no se queda un año, él se queda un mes, a lo mucho 2 meses, ¿no es cierto? Entonces la Padula seguirá siendo no residente peruano. La Federación Peruana de Fútbol es residente peruano. Cuando la Federación le paga a la Padula, cumple con que la transacción sea entre un residente peruano y un no residente. Cumple. Por lo tanto, esta transacción sí será registrada en la balanza de pagos. Pero ¿en qué cuenta de la balanza de pagos? Va a ser registrada en la balanza llamada la renta de factores. La renta de factores es el ingreso de los factores productivos. ¿Cómo se llama el ingreso del factor trabajo? Se llama salario. El ingreso del factor capital se llama interés. El ingreso del factor empresa se llama utilidad. En este caso particular sería un salario en la balanza de renta de factores. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la B, ¿no? Barcelona, ¿cierto? Bien. Pregunta número 7. La pregunta número 7 habla de la ecuación de consumo de Keynes, ¿no? En el caso de la ecuación de consumo de Keynes, viene a estar representado de esta manera. A ver. Dice, el consumo va a ser igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso disponible. Esa es la ecuación de consumo de Keynes.
Ahora, tanto el consumo autónomo como la propensión marginal a consumir, estos dos valores, son constantes. Al decir que son constantes, significa que toman un solo valor. No pueden tomar dos ni tres, un solo valor. Este ingreso disponible, ese sí es una variable. El decir que es una variable indica que puede tomar dos o más valores. Es una variable exógena, también conocida como una variable independiente. Esta otra variable, que es el consumo, es una variable endógena, también conocido como variable dependiente, ¿no? Porque esta va a ser el resultado de operar toda esa ecuación. Este signo positivo me indica una relación directa entre el consumo y este ingreso disponible. Mira todo lo que podemos deducir de esa ecuación de consumo de Keynes, ¿verdad? Voy a trabajar esta propensión al consumo. Voy a poner acá el ingreso, al consumo, la propensión al consumo y la propensión al ahorro. Por si acaso, entre ambas proporciones debe sumar la unidad. Pongamos a una familia promedio que son de 4 personas. Para una familia promedio de 4 personas, si ganaran 1.000 soles, ¿cuánto se van a consumir? Bueno, casi todo, ¿no? Pongamos 990. Entonces su propensión al consumo sería 0.9, ¿no? Es más, 0.99, ¿no? Y su propensión al ahorro sería 0.01. Por lo tanto, cuando el ingreso es bajo, la propensión al consumo es mayor, ¿verdad? Pero si el ingreso, digamos que fuera de 100.000 soles, ¿cuánto se consumiría? Pongamos que se consuma 60.000 soles. Su propensión al consumo sería 0.60 y su propensión al ahorro sería 0.40. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando el ingreso es menor, tiene mayor propensión al consumo. Cuando su ingreso es mayor, tiene menos propensión al consumo. A ver, revisemos esa pregunta. La clave A, ¿qué me dice? La clave A me dice, si los individuos trabajasen más horas, el consumo autónomo debería aumentar. O sea, esta letra C con una rayita. Y eso es absurdo, ¿verdad? No puede aumentar. ¿Por qué razón no puede aumentar? Porque es una constante. Por lo tanto, no puede aumentar. Así que la A descartada. La B. Existe una relación inversa entre el consumo y el ingreso disponible. Entre el consumo y el ingreso disponible existe una relación directa, no inversa. Por lo tanto, la B también es falsa. La C. Consumo es una variable exógena, dice. Dice que este consumo es una variable exógena. ¿Será cierto eso? No, es una variable endógena. Falso.
La D. La propensión a consumir debe ser mayor en los países pobres que en los países ricos. En los países pobres, la propensión a consumir es mayor que en los países ricos. Eso es verdadero. La D es correcta. La E. El consumo depende exclusivamente del ahorro. ¿El consumo depende del ahorro o depende del ingreso disponible, según Keynes? Del ingreso disponible, ¿verdad? Muy bien. Ya me imagino que está recontra convencido cuál es la respuesta en la pregunta número 7, ¿verdad? Muy bien. A ver, tómale una captura de pantalla. Dame un par de minutos, por favor.
A ver, Alicor considera las relaciones públicas como una herramienta importante para fidelizar a sus clientes. Por ello utiliza estrategias como promociones, propagandas y descuentos. Además, Alicor tiene una estrategia de marketing verde que se enfoca en el bienestar, el cuidado del ambiente y el desarrollo de comunidades. El texto se refleja a que la empresa cumple mayor. Eso se llama interacción. ¿Sí? Eso se llama interacción. Hoy en día las empresas utilizan bastante este mecanismo para poder fidelizar a los clientes. ¿Estamos bien? A ver, en la pregunta número 10 está interesante la 10, ¿no? Yamilé. ¿Qué pasó con Yamilé? A ver, en la 10, ¿qué marcaron? A ver, voy a esperar que marcan en la 10. ¿Qué lectura le toman a esa tablita? A ver. Te voy a dar un minuto, ¿ah? Voy a esperar un minutazo a ver qué marcan ahí. La E. Ah, interesante. Interesante la E. A ver, queda 30 segundos. La C, decreciente, dice. A ver, hay dos respuestas. A, uno es la E y otra es la C. ¿Qué dicen los demás? Ya. A ver, vamos a ver qué marcamos. A ver, la comenzamos a leer, ¿ya? Dice, en el siguiente gráfico se expone la tasa de crecimiento anual de la productividad laboral en el Perú para el periodo 2008-2017. En concordancia con lo observado en el gráfico y asumiendo que existe una relación causal en sentido directo entre la productividad laboral y el salario. A ver, si me dice ahí que hay una relación directa entre la productividad y el salario, tendría que ser así, ¿no? Si aumenta la productividad, entonces debe aumentar el salario.
si baja la productividad, entonces debe bajar el salario. ¿Está bien? Perfecto. Esa es relación directa, ¿no? Es correcto afirmar que en promedio, esa es una palabra importante, dice, en promedio, al trabajador peruano le corresponde un incremento salarial, pero a un ritmo. Ahí nos está diciendo que le corresponde un incremento salarial. Eso afirma, ¿sí o no? Y si le corresponde un incremento salarial, está asumiendo que en promedio la productividad está subiendo, ¿verdad? Ahí te está dando ya la respuesta. Profesor, pero yo observo, por ejemplo, que en el 2009 la productividad fue negativa. Así es. Y si la productividad fue negativa, entonces el salario tendría que disminuir, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero acá en la misma pregunta me dice, en promedio el salario está subiendo. Me habla de promedios, me habla de tendencias entonces. Entiendo, profesor. Entonces, como si yo veo las barritas están hacia arriba, ¿sí o no? Y si las barritas están hacia arriba significa que son positivas. ¿Te das cuenta? Son positivas. Entonces, si las productividades son positivas en promedio, el salario tiene que subir. Ya, habla de promedios, pues, ¿no? Hay más barritas hacia arriba y solo hay una barrita hacia abajo, o sea que el promedio es que está subiendo. Entiendo, profe, por eso que el salario sube, porque me habla de promedios, ¿sí? Ahora, pregunta, si bien es cierto las barritas están hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto el salario tiene que subir en promedio, pero esas barritas en promedio cada vez son más chiquitas, ¿verdad? Eso significa que la productividad está subiendo, pero cada vez en forma más pequeña. Por lo tanto, el salario debe subir a ritmo decreciente, porque está subiendo cada vez en forma más pequeñita, más chiquita. Y eso hace que la respuesta sea la clave C. ¿Estamos bien? Entonces, ahí está el kit del asunto, pues muchachos. El término promedio. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver. Vayamos a la pregunta número 11. A ver. Muchachos. A ver. Nos habla de que en Lima el costo es de 8, en Ancash el costo es de 8 más un sol de transporte, en Lambayeque el costo es de 8 más 2 soles de transporte, y en Tumbes el costo es de 8 más 3 soles de transporte. Luego aparece el precio de venta. Acá es 11, 13, 13 y 14. Para darme cuenta dónde están discriminando precios, ¿no? La discriminación de precios se hace para poder ganar más, ¿no? Para eso se hace la discriminación de precios, para ganar más. Entonces aquí lo que tengo que hacer es simplemente restarle al precio de venta el costo de transporte. Acá sería 0, entonces acá sería 11, ¿verdad? Acá sería 1, por lo tanto acá sería 12, ¿verdad? 2, 11.
3.11. Entonces ahí ya me di cuenta clarito en dónde están discriminando precios. Entonces la respuesta sería, en este caso, Ancash. En Ancash estarían discriminando precios, ¿no? Entonces, claro, muchachos, la clave sería Colombia, ¿verdad? En Ancash discriminan precios. Profesor, existen grados en la discriminación de precios. Sí, es cierto. Existen grados en la discriminación de precios. Hay discriminación de precios de primer grado. En la discriminación de precios de primer grado es la discriminación de precios perfecta, ¿no? En este caso, a cada consumidor se le cobra el precio más alto que puede pagar, ¿no? Entonces, ahí pues el vendedor pues tiene la ganancia más alta, ¿no? Porque le estás cobrando a cada uno el precio más alto que éste puede pagar. También tenemos la discriminación de precios de segundo grado. Entonces, en la de segundo grado es el propio consumidor que se discrimina, porque él es el que escoge cuánto pagar. Por ejemplo, le dicen, si usted compra un polo, le cuesta 50 soles. Pero si compra por docena, cada polo le sale a 45. Entonces cada uno decide cuánto paga. De tercer grado se presenta cuando el ofertante puede agrupar a los demandantes, o sea, a los consumidores. Los podría agrupar, por ejemplo, por edad, ¿no? Mayores de 60 años pagan la mitad en la entrada en los cines, por ejemplo, ¿no? O los escolares pagan pasaje escolar. ¿Cómo los identificas? Con su uniforme. Igual a los universitarios, ¿no? ¿Cómo los agrupas? Con su carné. ¿Te das cuenta? También podrías agrupar a las personas por zonas territoriales, ¿no? En distritos más pitucos se cobra más, ¿no? Por ejemplo, imagínense que usted va a comprar su menú en San Isidro. Ahí le van a cobrar más, ¿no es cierto? No es lo mismo un menú en Comas que un menú en San Isidro, pues, ¿no? Diferente, ¿no? Ya. La 12. La 12 dice: ICA es un departamento que opera en situación de pleno empleo. Produce productos transables y no transables. Por ello, según la teoría ricardiana, un incremento sostenido en el tipo de cambio real hará que ICA tiende a incrementar la producción de... A ver... Nos da de datos, uno, que se opera en pleno empleo. Primer dato, pleno empleo es la producción máxima. Segundo dato, hay bienes transables, como es el caso de la uva, y bienes no transables, como es el caso de la papa. Tercer dato, sube el tipo de cambio real.
al subir el tipo de cambio real, lo que va a ocasionar es que van a subir las exportaciones y van a bajar las importaciones. Muy bien. A ver, pongamos acá la frontera de posibilidades de producción. Ahí está el bien transable como la uva y el bien no transable como la papa. La frontera de posibilidades de producción, la frontera te indica el pleno empleo. Estar exactamente en la curva es estar en el pleno empleo. Este puntito que aparece acá, tanto como A, me estará indicando que estoy produciendo 50 toneladas del bien no transable y 10 toneladas del bien transable. Acá me dice que la exportación va a subir. Si la exportación sube, yo necesito más bienes transables, porque ese es el bien que se exporta. Entonces, ¿yo puedo producir más bienes transables, de repente 30? Sí puedo. Y me voy a mantener en el pleno empleo. Pero el aumentar la producción de los bienes transables me genera que se reduzca la producción de los bienes no transables. Y ahí ya salió la respuesta, ¿verdad? Yo debo aumentar la producción de los bienes transables, pero eso me va a generar una reducción de los bienes no transables. Entonces, la respuesta sería pues la alternativa Brasil, ¿verdad? Esa sería la clave, Brasil, ¿cierto? Muy bien. Bien, muchachos. Hemos llegado al final. Ya nos vemos la próxima semana, ¿ya? Cuídense, muchachos, a estudiar duro. Nos vemos.